La intención de este ejercicio es construir un histograma a partir de los datos mostrados en la tabla. Para esto vamos a ver el número de datos que contiene la tabla, el valor máximo, el valor mínimo, el rango, la marca de clase o también el número de clase, que viene siendo el número de renglones donde van a estar contenidos los datos, y la amplitud, que tanto vamos a estar incrementando los valores de cada renglón. Para el caso del número de datos lo podemos determinar con la función contar. Seleccionamos la función y marcamos todos los datos de la tabla. El valor máximo lo calculamos o lo determinamos con la función max. En el caso del valor mínimo es con la función min, marcando todos los datos de la tabla. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. El número de clases se determina a partir de la fórmula de 1 más 3.322, que multiplica al logaritmo en base 10 del número de datos. Aquí lo que voy a hacer nada más es centrar los valores. En el caso del número de clases que representa el número de renglones, no podemos tener decimales. Entonces lo que podemos hacer aquí es completar la fórmula con la función redondear. Y en este caso, como queremos un valor entero, le decimos que 0 decimales, coma 0. Cerramos paréntesis y ya nos deja un valor entero. Y la amplitud la calculamos a partir de dividir el rango entre el número de clases o el número de renglones. Bueno, aquí lo único que voy a hacer es marcar estos valores y vamos a construir una tabla para poder hacer la gráfica. En esa tabla ocupamos el número de clase, el límite inferior, el límite superior, una marca de clase que es el promedio entre el límite inferior y el límite superior, y la frecuencia de cada uno de los datos contenidos en cada renglón. Aquí lo que voy a hacer es centrar y marcar toda la tabla. Dejamos en este tamaño de letra. Muy bien, el caso del número de clases quedamos que son 6. Entonces los vamos a marcar aquí los 6 renglones. Para el límite inferior vamos a considerar que es el valor mínimo de todos los datos de la tabla. Ahí iniciamos. El límite superior va a ser el límite inferior más la amplitud. Para el siguiente renglón, el límite inferior es el valor con que terminamos en el renglón anterior, o el límite superior del renglón anterior. Y el límite superior igual, ¿verdad? Sería su límite inferior más la amplitud. Esta fórmula nos sirve para los demás renglones, pero para no estarlo escribiendo, lo que podemos hacer es editarlo y dejamos la celda fija con F4. Y ahora sí podemos copiarlo hacia el resto de los renglones. Aquí, para verificar si están bien los valores, hay que considerar que en el primer renglón el límite inferior es el valor mínimo y en el último renglón el límite superior es el valor máximo. Para el caso de las marcas de clase, ese lo determinamos como el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Y esa misma fórmula nos sirve para los demás renglones. Y para el caso de la frecuencia o la cantidad de datos contenidos en cada rango, en este primer renglón, cuántos datos hay entre 3 y 5.5, lo podemos determinar a partir de la función contar. Contar sí que está condicionado a lo que nosotros le indiquemos,
de un conjunto de datos, y para nuestro caso el conjunto de datos es toda la tabla. Entonces ponemos una coma y le vamos a decir que inicie con un valor que sea mayor o igual al límite inferior, que en este caso es el 3, que está en la celda G8, ¿verdad? Pero antes de poner la celda G8, el requisito de la fórmula es que pongamos ampersand y ahora sí marquemos el G8. Eso es el límite inferior. Ahora también tenemos que decirle dónde se detenga, dónde deje de contar. Entonces, para la misma tabla, seleccionamos todos sus valores, ponemos coma y entre comillas le vamos a decir ahora que sea menor que el siguiente valor, que para nosotros está en la celda H8. Entonces, antes de poner H8 igual ponemos ampersand y ahora sí la celda donde está el valor, y nos dice que hay 3 datos. Entre 3 y 5.5 de toda esta tabla de 40 datos hay 3. Esta misma fórmula nos sirve para los demás renglones, nada más aquí la condición es que no se nos mueva la selección de celdas de la tabla. Entonces le vamos a poner como valor absoluto a cada una de las celdas. Ahí está. Y ahora sí la podemos copiar hacia abajo. Listo. Aquí la excepción nada más sería el último renglón, porque ahora sí podemos tomar el valor de 18. Entonces aquí, en lugar de que sea menor de 18, le vamos a decir que sea también igual, porque como es el último valor sí lo podemos tomar. Acá no lo tomamos porque este valor con que terminamos un renglón es el con el que iniciaba el otro, pero aquí como ya fue el último, ahí sí lo tomamos. Y como ya tenemos la tabla completa, ahora sí podemos hacer la gráfica que nos representa el histograma. Entonces vamos a insertar una gráfica de barras en 2D. Podemos seleccionar esta primera, la ponemos donde nos deje ver la tabla y vamos a seleccionar datos. Entonces en esta ventana primero vamos a utilizar el lado izquierdo, le damos a agregar y le ponemos un nombre a la gráfica. En este caso le vamos a poner el histograma, y los valores de la serie para nosotros van a ser las frecuencias. Ahí está. En el lado derecho, los datos que vamos a poner, en este caso son las marcas de clase. Ahí está. Y ya tenemos construido prácticamente el histograma, pero vamos a darle un poco de presentación. Lo que vamos a hacer es, posicionándonos aquí en la gráfica, le damos un clic derecho y abajo donde dice dar formato a serie de datos, en el ancho del rango lo vamos a dejar en 0%. 0%. Ahí está. Y aquí tenemos ya el histograma. Para que se distinga un grupo de datos de otro, aquí lo que vamos a hacer, damos otra vez clic derecho y aquí donde dice contorno le marcamos en negro y ya nos deja ver más claramente las barras, y así queda construido el histograma. Entonces ahora el pendiente es de la tabla de datos que ustedes construyan el histograma para este grupo de datos que está en la hoja 2, nada más. La hoja 3 queda pendiente, nada más hagan este de la hoja 2.